Hola a todos y bienvenidos a Tranquilamente. Hoy descubriremos 10 cosas que los introvertidos hacen con mayor eficacia que los extrovertidos. Empecemos de inmediato. 1. Es molesto cuando tu atención está constantemente dividida cuando estás conversando con alguien que no puede dejar de mirar su teléfono. ¿No te ha pasado eso? Nunca puedes estar seguro de si alguien está prestando atención. No parece importarles, lo que podría hacerte sentir ignorado. Probablemente no crean que están haciendo nada malo y, si lo hicieran, no colgarían el teléfono y se concentrarían en usted. Los extrovertidos frecuentemente cambian entre diferentes personas. Emplean menores cantidades de energía en varias interacciones en lugar de dedicarse por completo a una. Este es uno de los factores que hacen que las conversaciones triviales sean más agradables para los extrovertidos que para los introvertidos. Dado que la mayoría de los extrovertidos prefieren conversaciones rápidas y alegres, con frecuencia revisan sus teléfonos o escanean la sala en busca de la siguiente persona con quien charlar. Cuando tienes varias conversaciones a la vez, puede resultar difícil profundizar en algo más profundo que ¿cómo estás? Y entonces, ¿qué hay de nuevo? Por el contrario, los introvertidos se especializan en mantenerse reservados. Estás comprometido con la conversación una vez que la inicias. No intentas interactuar con más personas ni dividir tu atención entre varias. Preferirías centrar todos tus esfuerzos en una sola cosa. ¿O quieres algo largo y significativo? ¿O prefieres no hablar en absoluto? Es un error común pensar que a los extrovertidos les importan menos sus amigos debido a esta diferencia. O que a los introvertidos no les gustan las situaciones sociales. Ambas afirmaciones son falsas. Comprender la perspectiva del otro es difícil para ambas partes. Los extrovertidos, en opinión de los introvertidos, están perdiendo la oportunidad de construir relaciones más sólidas. Los introvertidos creen que los extrovertidos se están retrayendo. Lo que enfurece a una persona puede parecerle perfecto a otra. 2. Originalidad. Los extrovertidos tienden a seguir e influir en las tendencias, pero los introvertidos destacan cuando piensan fuera de lo común. La independencia es una gran parte de la creatividad por la que son conocidos los introvertidos. Simplemente podrías pasar más tiempo solo. Es posible que relacionarse con el mundo exterior no te haga tan feliz como pasar horas solo, haciendo un pasatiempo. La independencia crea espacio para pensamientos y puntos de vista originales, aunque pueda hacer que su círculo social se contraiga y su conocimiento de las tendencias culturales disminuya. La originalidad prospera en el aislamiento, libre de influencias externas que nos golpean para paralizar la mente creativa, dijo Nikola Tesla. Puede resultar complicado distinguir entre pensamientos personales y grupales cuando estás absorbiendo constantemente el mundo que te rodea. Sin embargo, debes realizar esa acción exacta para ser original. Considere, aprenda o haga una contribución original. Hay una buena razón por la cual el pionero en genética Gregor Mendel y otros genios prefirieron trabajar solos cuando hicieron sus descubrimientos más importantes. Puede que le resulte más sencillo llegar a conclusiones originales porque disfruta de su soledad. Naturalmente, eres mejor reflexionando. Los extrovertidos son igualmente capaces de ser creativos, pero los introvertidos suelen tardar más tiempo en desarrollar y probar sus ideas. 3. Mayor percepción. Los introvertidos frecuentemente se dan cuenta de cosas que los extrovertidos desconocen. Te tomarías más tiempo para observar el mundo que te rodea porque eres más circunspecto y cauteloso. En lugar de hablar de la nada, deberías planificar tus acciones cuidadosamente. Rara vez dices algo que no quisiste decir. No habrías dicho nada en absoluto si no lo hubieras hecho. Usted toma decisiones antes de hablar, considerando una variedad de pequeñas observaciones. Tienes una mayor conciencia de todo, incluida la postura de otras personas y la elección de ropa. Sin embargo, una mejor percepción no siempre es algo bueno. Un beneficio es que es menos probable que ofendas a alguien o provoques una pelea. Tus comentarios considerados también te dan una sensación de inteligencia e incluso perspicacia. Por otro lado, especialmente en interacciones sociales casuales, es posible que en ocasiones parezcas callado o extraño. Ser introvertido hace que pienses demasiado en todo.
lo que aumenta la probabilidad de que te aísles sin querer. Eres muy bueno en ambas cosas, por lo que puede ser común que pienses y observes demasiado. 4. Escuche provocativamente. Su percepción mejorada también le ayudará a escuchar de manera más efectiva y provocativa. Los extrovertidos no tienden a esperar su turno para hablar, lo cual es un mal hábito. Como no están interesados en el contenido, no procesan lo que escuchan. Estás ahí principalmente por el contenido como introvertido. Socializar por socializar no es lo que estás tratando de lograr. Para que la conversación valga la pena, debes buscar algo significativo. En otras palabras, no solo escuchas lo que dicen, no acepte algo al pie de la letra. Estás observando su tono y lenguaje corporal. Puedes descifrar el subtexto leyendo líneas. Estás considerando cómo puedes aprovechar y amplificar lo que dicen mientras conversas. Esto resulta muy molesto para algunos extrovertidos. No esperan que usted los cuestione ni exija más detalles después de hacer una declaración. Sin embargo, los introvertidos destacan en hacer precisamente eso. 5. Tolerar el aburrimiento. Tolerar el aburrimiento parece una habilidad bastante menor en comparación con las otras cosas de esta lista. Sin embargo, es simplemente una señal de algo mucho más profundo. Los introvertidos suelen ser más pacientes que los extrovertidos. No es casualidad que muchos de los mejores trabajos para introvertidos requieran mucho autocontrol. Los programadores, ingenieros y artistas dedican una gran cantidad de tiempo a practicar, cometer errores y repensar. Para lograr cualquier nivel de éxito en estos campos, uno debe tener una mentalidad paciente y persistente. De lo contrario, te frustrarás y te rendirás. Afortunadamente, la mayoría de los introvertidos son pacientes por naturaleza. Puedes perderte en tus propios pensamientos más fácilmente. Si bien puedes encontrar formas de mantenerte comprometido, los extrovertidos se aburren con actividades lentas y repetitivas. 6. Rechaza a las personas tóxicas. Los introvertidos son muy exigentes con respecto a quién dejan entrar en su mundo. Probablemente tengas menos relaciones cercanas que los extrovertidos, quienes prefieren un grupo numeroso y diverso de amigos. Puede que pase algún tiempo antes de que puedas llamar a alguien un verdadero amigo. Sin que la mayoría lo sepa, hay muchas más investigaciones involucradas. Sin embargo, esta precaución mantiene a las personas tóxicas fuera de tu vida. Algunos extrovertidos experimentan ganancias y pérdidas repentinas en su amistad. Es posible que muchas de las personas con las que pasan el rato no les sean muy conocidas. Estas amistades endebles tienen el potencial de convertirse rápidamente en relaciones tóxicas plagadas de conflictos. Estas personas en realidad no serían consideradas amigas, por lo que no tendrías problemas para deshacerte de ellas. La forma en que muchos introvertidos hacen amigos tiene un inconveniente importante. Es posible que descubras que eres una persona introvertida que tiende a quedarse con los mismos amigos. No puedes intentar conocer gente nueva debido a esto. Puedes rechazar fácilmente la toxicidad antes de que entre en tu vida, pero ¿qué sucede cuando un viejo amigo se vuelve tóxico? Pero una vez que esté allí, puede resultarle particularmente difícil dejarlo ir. 7. El respeto es algo en lo que los introvertidos destacan tanto en dar como en recibir. Lo sepas o no, tu actitud hace que la gente te tome en serio. Dejas un legado más significativo en las pocas personas en las que inviertes al formar conexiones más profundas. Los introvertidos tienen una vida interior vibrante que genera una sensación de control y misterio. La gente frecuentemente lo describe como sereno y seguro. Tus pocos comentarios son suficientes para transmitir quién eres, aunque apenas digas nada. Esto puede resultar extremadamente aterrador para las personas que hablan constantemente sin decir nada. La necesidad de demostrar tu valía o de inflar tu ego no existirá si eres una persona introvertida y segura de sí misma. La gente respetará más tu opinión porque saben que no hablas por hablar. Aunque es posible que nunca seas el centro de atención, los introvertidos seguros de sí mismos inspiran mucho respeto. 8. Dependencia cero. La mayoría de los introvertidos prefieren trabajar solos cuando es una opción. No eres malo trabajando con otros, para que quede claro. Algunos introvertidos son en realidad líderes naturales, especialmente en grupos pequeños.
Dado que a los introvertidos normalmente no les gusta depender de los demás, puedes decidir trabajar solo. Muchos creen que los introvertidos luchan con la confianza. Sabes que no es necesario, entonces ¿por qué si no te negarías a depender de los demás? Tienes la mayor confianza en ti mismo, por lo que quieres estar a cargo de cada proyecto. Eres consciente de que no necesitas supervisión y no pospondrás las cosas. Es posible que tengas una visión específica y no quieras compartirla con nadie más. Aunque no es el mejor jugador de equipo debido a este hábito, es probablemente la persona más entusiasta y efectiva. 9. Mayor concentración. Puedes concentrarte mejor cuando trabajas solo. En comparación con los extrovertidos, los introvertidos tienen muchas menos probabilidades de distraerse. Muchas de las distracciones más frecuentes pueden ser menos importantes para usted. Los extrovertidos requieren dedicar mucho tiempo a interactuar con los demás. La interacción con otras personas los hace más felices. Es entretenido, pero no es el uso más eficiente de tu tiempo. Peor aún, es más probable que pierdan el tiempo utilizando distracciones populares como las redes sociales. Las mismas tentaciones no se aplican a los introvertidos. Su trabajo, pasatiempos y otros intereses solitarios lo llenan de energía y lo entretienen. Como le gusta perseguir sus intereses solo, le resultará más sencillo mantenerse concentrado. 10. Mantener la confianza es importante si quieres contarle un secreto a alguien. Dado que valoran naturalmente la confianza, son excelentes guardando secretos. Si eres introvertido, ya eres selectivo con las personas con las que te conectas, lo que significa que no confías en nadie. De esta forma, podrás entender que cuando alguien confía en ti, lo hace por confianza. Como usted esperaría lo mismo de ellos esperan que usted respete su derecho a la privacidad. Además, los chismes son mucho menos comunes entre los introvertidos. Algunos extrovertidos fingen interés al revelar los secretos de otras personas. Como no valoran mucho la confianza, traicionan la fe de sus amigos. Por otro lado, los introvertidos priorizan mantener la confianza de una persona antes que ganarse su amor. Muchas gracias por ver tranquilamente. Déjanos en los comentarios qué te pareció este video y asegúrese de suscribirse, porque hay más contenido increíble en camino.